En las colinas tranquilas de la Toscana, donde el arte, el vino y la belleza han inspirado al mundo durante siglos. Hubo un tiempo en que el miedo caminaba sin rostro. Nadie sabía su nombre. Nadie había visto su rostro. Pero todos sabían que estaba ahí. Entre 1968 y 1985, Florencia, la cuna del Renacimiento, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Un asesino, metódico, invisible y despiadado, acechaba a las parejas que buscaban amor en la oscuridad de los campos. Cuando los faros del coche se apagaban, él encendía su propio infierno. Cada crimen era un espejo del anterior, parejas sorprendidas en la intimidad, disparos precisos, mutilaciones rituales, silencio absoluto. El asesino actuaba, desaparecía, y dejaba tras de sí un eco imposible de olvidar. Los periódicos lo bautizaron como Il Mostro di Firenze, el monstruo de Florencia. Y aunque la policía arrestó a sospechosos, celebró juicios y señaló culpables, nadie, hasta el día de hoy, puede decir con certeza quién fue. ¿Era un solo hombre? ¿Un grupo? ¿O algo más oscuro que la razón humana puede comprender? Porque en el corazón de una ciudad conocida por su arte, se escondía una obra maestra del horror. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales, las mentes criminales y las historias que te impiden dormir, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y acompáñanos en este viaje por uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. Lo que estás por escuchar no es una leyenda urbana. Es real. Y ocurrió bajo el mismo cielo donde alguna vez pintó Leonardo da Vinci. Esta es la historia del monstruo de Florencia. Italia, verano de 1968. Los campos de la Toscana respiran calma. El aire huele a uvas maduras, a tierra húmeda, a promesas de verano. Las parejas jóvenes huyen de la ciudad para escapar de las miradas, buscando intimidad bajo el cielo estrellado. Florencia, la ciudad del arte, del amor, de los poetas, parecía el lugar perfecto para perderse entre sus caminos rurales. Pero esa calma estaba a punto de romperse. La noche del 21 de agosto de 1968, un Fiat 850 blanco permanece estacionado a las afueras de Signa, una pequeña localidad a pocos kilómetros de Florencia. Dentro, una mujer y un hombre susurran palabras que el viento se lleva. Ella se llama Barbara Loxi, una mujer de 32 años, casada. Él, su joven amante, Antonio Lobianco. El silencio del campo es absoluto. Hasta que, 6 disparos rompen la oscuridad. A la mañana siguiente, un niño de 6 años, el hijo de Barbara, encuentra los cuerpos sin vida. Su madre, asesinada. Su amante, a su lado. Ambos acribillados con una pistola calibre .22. La policía investiga y detiene al esposo de Barbara, Stefano Mele, quien confiesa el crimen. Celos, venganza, una historia común. Caso cerrado. O eso creyeron todos. Porque aquella arma, esa misma pistola, volvería a disparar, y lo haría una y otra vez durante los próximos 17 años. Florencia nunca volvería a dormir tranquila. Los jóvenes ya no buscarían refugio en los campos. Y el miedo se convertiría en el nuevo lenguaje de las noches toscanas. Los periódicos comenzaron a susurrar un nombre. Primero como rumor, luego como amenaza. Il Mostro. El monstruo. El primer crimen había pasado inadvertido. Pero aquel verano, sin que nadie lo imaginara, había nacido una sombra. Una que se movería entre la belleza de la Toscana, escondida tras la luna, acechando a quien se atreviera a amar en la oscuridad. Porque detrás de los paisajes que inspiraron a artistas durante siglos, se gestaba la historia más macabra de la Italia moderna. Y lo peor, es que el monstruo ya estaba observando. Han pasado 12 años desde aquella noche de 1968. El recuerdo del crimen en Signa se ha desvanecido, y Florencia ha vuelto a sonreír. Pero el mal no había desaparecido. Solo estaba esperando. Es la noche del 14 de septiembre de 1974. Un coche Fiat 127 está estacionado en un prado cerca de Borgo San Lorenzo, una zona tranquila y apartada. Dentro, una pareja joven, Stefania Pettini, de 18 años, y su novio Pasquale Gentilcore, de 19. Ríen. Escuchan música. La vida parece tan normal, tan inocente, hasta que un resplandor corta la oscuridad. 4 disparos. Silencio. A la mañana siguiente, un campesino encuentra el coche. Ambos jóvenes han sido asesinados. Pero esta vez, algo es distinto. El cuerpo de Stefania muestra signos de mutilación post-mortem, realizados con precisión,
como si el asesino supiera exactamente dónde cortar. La policía queda horrorizada. No es un crimen pasional. No hay robo. No hay huellas. Solo una firma, la pistola calibre .22, modelo Beretta Long Rifle, la misma que se usó 6 años atrás en el doble asesinato de Barbara Loxi y su amante. La historia se repite, pero ahora el monstruo ha dejado su mensaje. No es un hombre impulsivo, es un cazador. Y acaba de reclamar su territorio. En los años siguientes, el terror se convierte en costumbre. En 1981, una nueva pareja, Giovanni Foggi y Carmela Denuccio, son hallados muertos cerca de Scandixi. La escena es idéntica. Los disparos, el ritual, el silencio. Y una vez más, las mutilaciones. En 1982, otra pareja, Antonella Migliorini y Paolo Mainardi. El asesino dispara, mutila y desaparece. Paolo sobrevive unos minutos, el tiempo justo para intentar arrancar el coche, pero se estrella. Muere antes de poder hablar. La prensa enloquece. Los titulares llenan las calles. El monstruo de Florencia vuelve a matar. Cada nuevo crimen es más escalofriante que el anterior. Las mujeres siempre son atacadas con una crueldad ritual. Los hombres, eliminados rápidamente. Y en todos los casos, el asesino actúa en parejas. La policía empieza a sospechar que no trabaja solo. Que quizá detrás de cada ataque hay más de un par de ojos observando en la oscuridad. Las parejas ya no salen de noche. Los jóvenes dejan de confiar en la luna. Los caminos rurales se vacían. Florencia, la ciudad del amor, se transforma en un lugar donde el amor mata. Los agentes, exhaustos, comienzan a conectar los puntos. 1968, 1974, 1981, 1982. Un solo asesino. Una misma arma. Un mismo ritual. Pero nadie logra verlo. Nadie lo escucha llegar. Solo deja silencio, y una nueva tumba. El monstruo no solo mataba cuerpos. Mataba la paz. Y cada crimen era un mensaje, un recordatorio de que la cacería apenas comenzaba. Pero lo que la policía descubriría en el siguiente ataque, cambiaría para siempre la historia criminal de Italia. Para entonces, Florencia vivía aterrada. Los medios lo llamaban Il Mostro di Firenze, y cada asesinato traía consigo más pánico, y menos respuestas. Durante 17 años, la policía italiana había reunido cientos de pistas, miles de declaraciones, y ningún culpable. Cada crimen parecía seguir un guión. El mismo calibre, el mismo escenario, la misma precisión. Pero el monstruo siempre estaba un paso adelante. En 1983, una nueva tragedia estremeció a todos. En una zona boscosa cerca de Giogoli, una pareja alemana, Horst Meyer y Uwe Russ, fue encontrada sin vida en su tienda de campaña. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un crimen distinto, las víctimas eran extranjeras, turistas. Pero las balas no mentían. Era la misma Beretta .22. El mismo monstruo. Lo más perturbador fue el detalle final, el asesino había mutilado el cuerpo del hombre, como si hubiese creído que era una mujer. Cuando se dio cuenta de su error, continuó igual. La escena revelaba algo más profundo, no se trataba de un impulso. Era un ritual. Metódico. Planeado. Un acto repetido con precisión obsesiva. Los criminólogos comenzaron a elaborar un perfil psicológico. El monstruo era probablemente un hombre italiano, entre 35 y 50 años, con conocimientos de armas de fuego, y una fascinación por la anatomía femenina. Los investigadores crearon una unidad especial, la Escuadra Antimostro, liderada por el fiscal Pierluigi Vigna y el inspector Michele Giuttari, dos hombres que dedicarían sus vidas a atrapar a este asesino invisible. Decenas de agentes, psicólogos y expertos balísticos trabajaban día y noche, revisando las escenas una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudiera revelar la identidad del monstruo. Pero cada pista parecía acercarlos a la verdad solo para volver a perderla. Los testigos describían sombras, luces, motores lejanos, pero nunca un rostro. El monstruo era como un fantasma, mataba y desaparecía sin dejar rastro. La policía empezó a recibir cartas anónimas. Algunas firmadas con símbolos, otras con frases en latín. Todas hablaban del pecado, del castigo, de la pureza. ¿Era el asesino escribiendo? ¿O alguien jugando con el miedo? Los forenses encontraron una coincidencia perfecta en todas las balas. La misma pistola, la misma marca en el casquillo. Era la firma de un asesino que jamás cambió de arma, como si quisiera ser reconocido,
como si el miedo que provocaba fuera parte del juego. Y en medio de ese caos, surgió una idea inquietante. ¿Qué pasaría si el asesino no actuaba solo? Si cada crimen fuera una ceremonia compartida, un acto macabro llevado a cabo por más de una persona. La policía comenzó a mirar hacia otro lado, a los pueblos pequeños, a los campesinos, a los hombres solitarios que vivían en los márgenes. Y fue entonces cuando un nombre comenzó a repetirse en los informes. Un nombre que cambiaría el rumbo de la investigación: Pietro Paxiani. Un agricultor de mirada dura, antecedentes violentos, y un pasado tan oscuro como los bosques donde aparecían los cuerpos. Los investigadores estaban convencidos, habían encontrado al monstruo, pero lo que parecía el final de la cacería, era, en realidad, solo el comienzo del laberinto. Porque cuando el caso llegó a los tribunales, la verdad se volvió más confusa que nunca. El nombre resonaba en todos los informes: Pietro Paxiani. Un campesino toscano de 68 años, de rostro áspero, manos curtidas por el trabajo, y un pasado que lo condenaba antes de hablar. En 1951 había sido condenado por asesinar al amante de su novia. Cumplió su pena y volvió a su aldea, viviendo entre animales, soledad y una reputación que nunca pudo limpiar. Así que, cuando la policía buscaba a un asesino rural, solitario, con inclinaciones violentas, todas las miradas apuntaron a él. En 1993, la escuadra antimonstruo irrumpió en su casa. Entre herramientas viejas, encontraron recortes de periódicos sobre los crímenes, dibujos obscenos y una carabina oxidada. El ambiente era tétrico, casi cinematográfico. Los titulares fueron inmediatos: el monstruo de Florencia ha sido capturado. El fiscal Pierluigi Vigna y el inspector Michele Giuttari estaban convencidos. Paxiani encajaba en el perfil psicológico: violento, retraído, obsesivo, con un pasado criminal. Todo parecía encajar. En 1994, el tribunal lo condenó a cadena perpetua. Italia respiró por un momento. La gente pensó que el monstruo, al fin, tenía rostro. Pero la calma duró poco. Los abogados apelaron la sentencia. Y en 1996, la Corte de Apelaciones lo absolvió. Las pruebas eran débiles. No existía ADN, ni huellas, ni arma del crimen. Solo sospechas, recortes de periódicos y un pasado oscuro. Nada que pudiera probar que Paxiani había matado. La investigación se derrumbó. Los titulares cambiaron de tono: el monstruo de Florencia podría seguir libre. La policía, desesperada, buscó nuevas líneas. Y entonces surgió una idea aún más inquietante: ¿y si Paxiani no actuaba solo? Comenzaron a hablar de los Compagnoxi, un grupo de campesinos amigos de Paxiani, entre ellos Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Vanni era un cartero jubilado, tranquilo, casi invisible. Lotti, un hombre con deficiencias mentales, fácil de manipular. Ambos fueron interrogados durante horas. Y entonces, Lotti confesó. Dijo haber estado presente en varios crímenes. Que Paxiani disparaba, mientras él y Vanni observaban o ayudaban a ocultar los cuerpos. Pero su testimonio era confuso, lleno de contradicciones, como si alguien le dictara una historia que apenas entendía. Aún así, el tribunal aceptó su palabra. Vanni y Lotti fueron condenados a cadena perpetua. La prensa italiana volvió a aplaudir: el caso está cerrado. Sin embargo, algo no cuadraba. Los investigadores notaron que las fechas, los lugares y los detalles de la confesión no coincidían exactamente con los hechos. Algunos forenses afirmaron que Lotti nunca podría haber recordado tanto sin ayuda. Otros insinuaron que la policía había presionado la confesión. Y lo más perturbador es que Paxiani nunca volvió a hablar. En 1998, fue hallado muerto en su casa. Oficialmente, un infarto. Pero había señales extrañas: una mesa volcada, manchas de sangre, y un expediente policial desaparecido. El hombre que pudo haber revelado la verdad, se había ido para siempre. El inspector Michele Giuttari, obsesionado con el caso, siguió investigando por su cuenta. Y lo que encontró, lo hundió aún más en el abismo. Giuttari comenzó a sospechar que el monstruo de Florencia no era un solo hombre, sino parte de una red secreta de poderosos, hombres influyentes, coleccionistas, que pagaban por obtener partes del cuerpo de las víctimas como parte de rituales satánicos o simbólicos. No había pruebas concluyentes. Solo rumores. Pero los rumores eran suficientes para alimentar el miedo. El caso ya no era solo un asesinato en serie. Era una leyenda viva. Una mezcla de crimen, poder, religión y locura colectiva.
Nadie sabía quién mentía. Nadie sabía quién decía la verdad. Y mientras los jueces discutían, los años pasaban. El monstruo seguía ahí, en la memoria de cada italiano. Porque si algo quedó claro, es que el mal no solo se esconde en los bosques. A veces, también se sienta en los tribunales. Han pasado más de 40 años desde el primer disparo. Y aún hoy, en los archivos polvorientos de Florencia, el caso del monstruo de Florencia sigue abierto. Miles de páginas de expedientes, decenas de teorías, y una sola certeza: nadie sabe quién fue realmente. Los investigadores que sobrevivieron a la cacería, como Michele Giuttari, siguen convencidos de que hubo más de un culpable. Que detrás del horror había una red de poderosos, quizás médicos, políticos o coleccionistas macabros, que utilizaban los crímenes como rituales. Pero nunca se encontraron pruebas. Ninguna foto. Ningún nombre. Solo rumores y silencio. Otros criminólogos, sin embargo, sostienen que el monstruo fue un asesino solitario. Un hombre enfermo, meticuloso, que actuaba solo y moría satisfecho con su obra. Para ellos, Pietro Paxiani fue culpable. Su pasado violento, su aislamiento y sus obsesiones eran señales claras. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los crímenes continuaron mientras él estaba bajo vigilancia? ¿Por qué, incluso después de su muerte, siguen apareciendo cartas anónimas firmadas con el sello del monstruo? No busquen en el bosque soy yo. Cada generación en Florencia tiene su teoría. Algunos creen que fue un asesino múltiple, otros, una sociedad secreta. Hay quienes piensan que el verdadero monstruo nunca mató con sus propias manos, sino que ordenó los asesinatos, observando desde las sombras, como un director de orquesta del horror. El expediente del caso pesa toneladas. Pero la verdad sigue ausente. A veces parece que los errores judiciales, la presión mediática y la obsesión por encontrar un culpable fueron tan monstruosos como los propios crímenes. Los lugares donde ocurrieron los asesinatos hoy son zonas tranquilas, cubiertas por el tiempo, por el olvido. Pero para los habitantes más viejos, cada colina, cada carretera, cada árbol, aún guarda ecos de aquel miedo. Dicen que, en algunas noches sin luna, cuando el viento sopla entre los viñedos, todavía puede escucharse el eco de un disparo, y la sensación de que alguien, en algún lugar, sigue observando. Quizá el verdadero misterio del monstruo de Florencia no está en descubrir quién mató, sino por qué seguimos necesitándolo. Porque cada sociedad crea su propio monstruo, para enfrentarse a sus miedos, a su oscuridad, a su reflejo más humano. Y tal vez, solo tal vez, el monstruo nunca fue una persona, sino una sombra nacida del alma de una ciudad que nunca quiso mirar sus propios pecados. Han pasado décadas. Pero la pregunta sigue viva. ¿Quién fue realmente el monstruo de Florencia? El caso del monstruo de Florencia es más que una serie de asesinatos. Es una herida abierta en la memoria colectiva de Italia. Un espejo en el que se reflejan los miedos más profundos del ser humano, la obsesión, la culpa y la fascinación por el mal. Durante casi 2 décadas, el monstruo caminó entre los olivos y los viñedos, bajo el mismo cielo donde alguna vez floreció el arte, la música y la belleza. Y sin embargo, en ese mismo escenario, el horror encontró su lugar. Se escribieron libros, se filmaron documentales, se analizaron las balas una y otra vez, pero ninguna prueba, ningún juicio, ninguna confesión pudo responder la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué? ¿Qué lleva a un ser humano a transformar la noche en un campo de caza? ¿Qué clase de mente puede mirar la belleza de la Toscana y ver en ella el escenario perfecto para matar? Quizás nunca lo sabremos. Quizás el monstruo de Florencia nunca tuvo un rostro. Quizás fue el resultado de una sociedad que prefirió el silencio antes que la verdad. Porque hay crímenes que no se resuelven con pruebas, sino con conciencia. Y mientras ese miedo siga vivo, mientras la verdad siga oculta entre los campos y los archivos, el monstruo seguirá existiendo, aunque ya no dispare, aunque nadie lo vea. Esta fue la historia del monstruo de Florencia. Un caso que cambió para siempre la forma en que Italia ve el crimen, la justicia y el alma humana. ¿Tú qué crees? ¿Fue Pietro Paxiani el verdadero asesino? ¿O el verdadero monstruo sigue libre, observando desde la oscuridad? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si esta historia te dejó sin aliento, apóyanos con un like, compártela con alguien curioso, y suscríbete para descubrir los próximos misterios que el mundo aún no ha podido resolver. Porque en Historias para Contar, recordamos lo que otros prefieren olvidar, y seguimos buscando las respuestas en los lugares donde la verdad se esconde.